Bueno, bienvenidos todos. Soy Patricia, para los que no me conocen, pertenezco a la Fundación Código Venezuela y pues les doy la cordial bienvenida a este nuevo evento formativo que va enriqueciendo pues a toda nuestra comunidad que ya casi, pues ya somos 49.000 personas o miembros dentro de la app. Pronto llegaremos a los 50.000 y lo celebraremos con mucha alegría y mucho sabiendo el esfuerzo que estamos haciendo todos para que esta comunidad crezca y sea pues de espacio de conexión para todos. Eh, los invito a estar activos dentro de la app, a colaborar, a ayudar, a dar su experiencia. Muchas veces las experiencias propias son el inicio del camino de otros. Entonces, pues es muy importante estar allí activos para apoyar y dar esa información que otro seguramente pues está esperando, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidos en la app, participen, compartan y sumen a esta comunidad activa que ya somos 59.000 personas allí, pues. El tema de hoy es crucial, cuando migramos, pues el principal problema que tenemos que enfrentar es conseguir ese empleo para darle estabilidad a esa nueva vida o a esa nueva forma de vivir y pues ese proceso de buscar empleo siempre ha sido y será, yo creo, para cualquier migrante, pues un proceso difícil de adaptación, de aprendizaje. Y pues hoy eso es lo que haremos, porque a veces tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, somos profesionales o tenemos un oficio, pero no sabemos cómo realmente enfrentarnos a ese proceso de selección en este país nuevo o en este país que estamos habitando ahora, ¿no? Entonces, bueno, esos pasos, esa técnica, exactamente qué hace el reclutador, qué es lo que necesita ese reclutador para vernos como una persona calificada para el puesto. Y eso es lo que veremos hoy con AIXA. AIXA es psicóloga con más de 20 años de experiencia, especialista en reclutamiento, en ver los perfiles, en todo lo que tiene que ver con esas fortalezas que nosotros tenemos que tener en un momento determinado, pues esa es su especialidad, hacernos reconocer esas fortalezas. Aitza nos ha acompañado siempre en la fundación y con mucho cariño pues siempre nos ha dado toda esta información tan importante para todos. Eh, Le voy a dar el pase a Itza para que comience su presentación y voy a ir colocando acá en el chat una encuesta, que es una pequeña encuesta preliminar para saber qué conocimientos tenemos del tema. Y al final haré una encuesta de conocimientos sobre lo que hemos aprendido y sobre las personas que participen en la encuesta, pues haremos el sorteo de esa asesoría que AIX amablemente dará a una de las personas que participaron. Ok, entonces, bueno, bienvenidos, muchas gracias y adelante, AIXA, gracias siempre por el apoyo a nuestra fundación. Vale, encantada de estar aquí. Gracias, Patricia, por la invitación. Y para abordar un tema que me gusta mucho y que me encanta, el tema de reclutamiento, el tema de selección, todos estos procesos, sobre todo ahora aquí en España, que he logrado luego de la migración, pues entender las posibles diferencias que hay entre Latinoamérica y lo que sucede aquí, que no distan muchísimo, ¿ok? ¿Vale? Pero sí, ciertamente hay pequeños ajustes, pequeñas diferencias, ¿no? Vamos a concentrarnos en hablar de los procesos como tal, ¿ok? Y dar algunas recomendaciones de lo que quiero hacer, dar algunas recomendaciones para cada uno de estos procesos. Muy en términos generales, porque recordemos que el webinar es 1 hora y necesito focalizar los procesos más allá que entrar en detalle de, bueno, qué responder, cómo responder, aunque voy a entrar un poco en ello, pero mi idea es que también puedan comprender y tener una panorámica lo más amplia posible de todas las fases del proceso y esto no les agarre de sorpresa, porque en ocasiones nos llaman, nos citan para el proceso y no entendemos de qué nos están hablando. Mira, me llamaron para un assessment. ¿Qué es un assessment? Me llamaron para una entrevista de competencia, pero ¿cómo es una entrevista de competencia? Entonces son muchos los procesos, me hablan de reclutamiento, me hablan de selección, de preselección, me hablan de un software, me hablan de los ATS y no logro entender qué es cada cosa. Entonces, para allá voy. Lo primero, bueno, por supuesto, presentarme muy brevemente, porque ya Patricia adelantó bastante. De formación soy psicóloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Tengo un máster en psicología cognitivo-conductual, psicología clínica cognitivo-conductual.
Y lo primero que hice recién graduada fueron 2 años de clínica nada más, pero ya luego entré en el mundo de recursos humanos, trabajando en consultoría. Di clases también en el diplomado de ventas de la Universidad Católica, en el CIET de la Universidad Católica, y aquí estoy también con 2 materias dentro del Centro de Estudios Garrigues. Pero el grueso de mi experiencia es en recursos humanos, por eso todo el conocimiento y lo que les voy a compartir viene de estos 20 años en recursos humanos. En Madrid me encuentro desde hace casi 8 años. Trabajo en 2 grandes áreas: coach de fortalezas y preparación para entrevistas de trabajo. Esto es mi perfil. Y bueno, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Okay? Lo que he querido es agrupar los elementos claves de selección, como lo coloco aquí en la pantalla, en 3 grandes áreas para podernos ubicar, porque como son tantos procesos y uno dentro de otro y uno entonces prela al siguiente y unos pueden ser saltados por el reclutador porque quiere que vaya directo a la fase siguiente. Entonces quise agruparlos de esta manera. Entonces tenemos el embudo, que quiero que conozcan exactamente cómo es el proceso de ese embudo desde el reclutamiento, la preselección y la selección del candidato. Luego las personas que están involucradas, porque cada persona entrevista con un enfoque distinto y tienen distintos objetivos. Y uno dice, bueno, me han llamado, ya voy por la tercera entrevista, pero ¿cuántas entrevistas son? Entonces, para que tengan una idea de cuán largo o corto puede darse el proceso, sí, el mismo proceso. Y luego voy a hablarles de los procesos en sí. ¿Okay? Entonces, el embudo, las personas que están involucradas y los procesos como tal. Del embudo voy a hablar de 3 grandes áreas del embudo, ¿no? Hay una fase como automática, que son los filtros de ATS, sobre todo, ¿no? Donde el reclutador prácticamente no hace nada, y es que el reclutador no te va a ver ni siquiera el currículum, ¿ok? Perdón la interrupción, estoy escuchando un tecleo de la... Y yo creo que Marisol, si puedes hacer favor de bloquear el Ay, micrófono, perdona, gracias. Y Marisol. perdona, Voy, perdona, voy, Entonces, perdón. esta no te fase, no te preocupes. preocupes, esta fase automática, el reclutador no ve tu currículum. Es que no sabe ni que existes. ¿Ok? Y eso sucede porque están las llamadas ATS y sobre esto les voy a hablar. Hay una fase como semiautomática porque aquí sí, de alguna manera, el reclutador participa. No en un 100%, sino una parte, el sistema o la plataforma o el mismo TS, pero hay algunos ojitos de reclutamiento, del reclutador que se incorporan en un momento dado, de una forma muy breve, pero es una mezcla de ambos. Y luego está la fase como más manual, la fase ya más humana, donde ya se incorpora el reclutador completo, ¿no? Así funciona el embudo, desde lo más automático, porque por supuesto yo tengo que hacer un filtro de la gran cantidad de currículum que me llega y después entonces ir poco a poco filtrando hasta llegar a entrevistar esos poquitos candidatos que ya llegan ahí. Una pequeña distinción que quiero hacer que la gente tiende a confundir. Una cosa es reclutamiento y otra cosa es selección. ¿Okay? La gente habla de reclutamiento y selección como si fuese lo mismo o como si fuese todo pegado, ¿no? Este, como Ortega y Gasset, que la gente, la calle de Ortega y Gasset, que la gente cree que son 2 personas y es una misma persona. Bueno, aquí es reclutamiento, es esa primera fase donde tú buscas gente. Simplemente pones un anuncio y ya ahí estás reclutando. Le estás diciendo a la gente, vengan que tengo esta vacante. Eso es reclutamiento. Cuando dices en alta voz, tengo esta vacante, ¿quién quiere venir? Eso es reclutamiento. Luego viene la fase de preselección y ahí comienzan entonces los filtros, la llamada telefónica, los ATS, etcétera. Y ahí es una fase de preselección, donde de esos 100 yo voy a bajar quizás a 20 o voy a bajar a 10 currículums solamente. Y la fase de selección cuando yo ya tengo los candidatos finales y entonces hago los procesos un poquito más estrictos, soy más rígido, más específico con el proceso como tal. Entonces, esto para que tengan una idea de las diferencias, ¿ok? Simplemente. Bien, y de las personas que les voy a hablar, bueno, de las personas quienes participan en el proceso, que evalúan en cada etapa, y qué interés tienen en el candidato al momento de evaluarlo. Sobre eso les voy a hablar también.
En la parte de los procesos, les voy a hablar entonces de la parte como más humana, la parte como más manual, donde ya ahí se incorporan el equipo de recursos humanos, el manager, etcétera. Entonces, les explicaré en qué consiste el proceso, qué se evalúa y cuáles serían las recomendaciones básicas para estos procesos. Voy a hablar de entrevistas, voy a hablar de assessment center, de business case y de los case interviews, ¿okay? Que son los procesos principales. Si voy muy rápido me dicen, pero es que son muchas láminas y es mucho material que tengo. El embudo. Lo primero que les decía, quiero hablar un poquito del ATS porque hay muchos mitos acerca del ATS, ¿no? La primera pregunta es qué son y desde cuándo existen. Bueno, el ATS es una plataforma automática que permite hacer una lectura del currículum y existen desde que yo era reclutadora, o sea, hace años, de años, ¿ok? Lo que pasa es que eran muy básicos y ahorita se incorpora la inteligencia artificial y entonces son mucho más rápidos, hacen una lectura muchísimo mejor y más profunda y más analizada de lo que podían hacer los filtros anteriormente. ¿Okay? La función es eso, es hacer la simple lectura del currículum. Entonces, me lee el currículum para que cuando el reclutador diga, yo necesito una persona que tenga más de 5 años de experiencia, entonces lee tu currículum, suma todos tus años de experiencia y arroja o no esa información al reclutador o filtra, desecha o no tu currículum y entonces le muestra solamente aquello según los criterios que haya establecido el reclutador. Aquí es importante decirle lo siguiente. Cuando en el anuncio dice de 2 a 4 años de experiencia y el reclutador dice que quiere filtrar solamente aquellos currículum que tienen de 2 a 4 años de experiencia, si tú tienes 5 o 6, no va a aparecer tu currículum frente al reclutador. Pero que eso no es justo, que yo tengo más experiencia que el que tiene 2 a 4 años. Lamentablemente la TS funciona así. Es súper estricto según los criterios que establezca el reclutador. Que tiene que tener B2 de inglés, pero yo tengo C1, pero el reclutador puso B2 y va a aparecer el B2. No va a aparecer tú que tienes C1, a menos de que él ponga B2 o más. ¿Ok? Entonces, allí es la explicación muchas veces de por qué mi currículum no pasa, porque dependemos mucho de esos criterios que establece el reclutador y si los cumple o no mi currículum. ¿Todos los ATS son iguales? No. Hay ATS ya prediseñados que empresas pequeñas compran o adquieren y simplemente pues la aplican. Y hay empresas que diseñan sus propios ATS. Entonces nunca son iguales. ¿Okay? Unos tienen inteligencia artificial incorporada, otros todavía no, unos son más básicos, otros son mucho más complejos porque no solamente hacen los filtros, sino que además sirven de base de datos, te llevan al cronograma de las entrevistas, citan automáticamente a las personas, tiene incluso incorporado un WhatsApp automático que le responde a la persona a la medida que se incorpora el currículum dentro de la ATS. O sea, hay absolutamente de todo. Es imposible que los conozcas. Entonces, no te des mala vida, no te amargues por ello. Trata, sí, de adaptar el currículum a la necesidad del anuncio porque te vas a ver penalizado en la medida en que el reclutador sea muy específico con los filtros que aplique para el ATS. Otro mito, bueno, que no lee, que sí lee, que el currículum en 2 columnas, que en una columna, etcétera. Esto es la gran pregunta. Los ATS, por lo general, bueno, leen todos los PDF, pero ¿qué no va a leer? Y lee todos los textos. ¿Qué no va a leer? Un texto de una imagen. Por ejemplo, bueno, yo en Canva diseñé unas pirámides donde se refleja mi nivel de inglés. Eso no lo va a entender el ATS. Tú tienes que ponerle si eres A1, A2, B1, B2. Si no, las palabras precisas es lo que va a leer. Si tú agarras una imagen, por ejemplo, haces tu currículum en Canva y en Canva lo va a leer porque hay texto y lo tienes que bajar en PDF. Pero si tú le tomas como hace un print screen, un pantallazo de eso y lo pegas en una imagen de PowerPoint, PowerPoint va a creer que eso es una imagen y después lo llevas a PDF, el ATS entonces no lo va a leer. ¿Okay? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Utiliza plantillas
que al final arrojen un PDF y trata de utilizar sobre todo textos. Evita, porque se ve bonito los emojis, que se ve bonito los iconos. Sí, se ve bonito, pero ten en cuenta que eso no lo va a leer el ATS. ¿Ok? Aquí les traigo unos ejemplos para que se hagan una idea de cómo es una ATS. ¿Ok? Fíjense, en este caso, esta es una ATS que se llama Altamira, pero para que tengan una idea, no es importante leer los detalles. Pero aquí, como pueden ver, la persona, aquí tenemos el anuncio, los distintos anuncios que tiene este reclutador acá, y desde el mismo ATS es capaz de eh, postearlo en LinkedIn, en InfoJobs, en donde decida. Es decir, desde su misma plataforma lo manda. No tiene que necesariamente meterse en LinkedIn para hacerlo. Esto es una plataforma bastante avanzada, no todas tienen esa funcionalidad, pero para que ustedes vean cómo el reclutador desde su propio ATS controla absolutamente todo. ¿Ok? Termina siendo como una base de datos porque muchos tienen incorporado inteligencia artificial y ¿qué hacen? Ese currículum que les llega, lo leen, identifican con los elementos que haya en ese currículum, el match que haga con los requerimientos del cargo, hace la lectura y muestra este análisis. Y le dice, por ejemplo, qué porcentaje de match hay con respecto a la posición. Fíjense que hasta ahora el reclutador no ha leído tu currículum, no lo ha visto. Él lo que está viendo es lo que la ATS le dice de, mira, entrevista en este caso a la segunda chica, que vemos que tiene un 71% de match con la posición. Pero resulta que Scotty, que es el primero, seguramente tiene un perfil maravilloso, pero si no hizo bien en su currículum y no encaja correctamente con los requerimientos, fíjense cómo arroja un 8% nada más de match y ahí el reclutador ni lo va a llamar. ¿Okay? Entonces hay que ser muy, muy preciso con esto. Entonces fíjense cómo el ATS, esto es un ATS, como les repito, bastante avanzado, bien desarrollado, pero para que se hagan una idea de cómo funciona. ¿Okay? Luego aquí hace un filtro, el reclutador puede hacer perfectamente un filtro. Creo que se cayó mi... Vale, un momento que si pueden, por favor, bloquear la cámara y el micrófono. Carol, porfa. Ya ven. Carol, un segundito. Carol, no me escucha. y tú puedes bloquear gente No desde el... puedo bloquearla. No me Claro. deja. Dame un segundito. Carol, ¿me Sí, escucha? sí, se escucha. ¿Puedes bloquear la cámara y el micrófono, porfa, que Sí, interfiere claro. aquí? Gracias, muy Eh, amable. creo que ya va, no sé cómo. Tiene un dibujito de un micrófono y solo tienes que tocar allí. Ah, listo. Y la cámara, ok. Sí. En la mía para compartir, creo que ya estaba Y, compartiendo, no sé si... igual Marisol, porfa, si puedes bloquear el micrófono y la cámara. ¿Me escuchas? Voy, sí. Gracias. Ahí en el microfonito pinchas y ya te bloquea. Vale, ¿se ve mi pantalla? Sí, todos escuchan. Lady dice Sí, que no se escucha. Sí, ¿Alguien más lo escucha? Ok. Sí, el que no escuche puede verificar su acceso a micrófono y a sonido, que muchas veces cuando entras en aquí la conexión te dice que lo habilites. Claro. Ah, bueno, y Miguel ya está diciendo que se escucha Se perfecto. escucha perfecto, sí. Vale, Vale. gracias. Entonces, lo que les decía, el ATS, pues el reclutador entra y puede hacer el filtro de lo que quiera. Y entonces, bueno, le van apareciendo los perfiles de las distintas personas. Aquí todavía sigue sin ver el currículum. Lo que está viendo es lo que leyó el ATS y lo que le está filtrando y le está mostrando. ¿Ok? Aquí, bueno, lleva un récord, por supuesto, de todas las búsquedas, de todas las posiciones, etcétera. Esto solamente para que se haga una idea, se ponga en los zapatos del reclutador, ¿no? Hay incluso ATS que te hacen preguntas. Al momento en que tú envías el currículum, también te hace algunas preguntas que se utilizan también como filtros. Entonces, ojo, aquí también importante palabras clave, etcétera, porque también aquí eso
se utiliza como filtro. Y tenemos también los mensajes de WhatsApp que con inteligencia artificial que también utilizan los ATS. ¿Qué es lo que más solemos utilizar? LinkedIn, ¿verdad? Y algunos se habrán dado cuenta, otros no se habrán dado cuenta, pero muy brevemente quiero contarles que cuando ustedes ven un anuncio y que dice solicitud sencilla, es porque se está utilizando los ATS propios de la plataforma de LinkedIn. ¿Ok? Mientras que si dice solicitar, entonces al darle clic acá, te vas a salir de LinkedIn y vas a ir a la página web de esa empresa. ¿Ok? Solo para que veas esa distinción y esas dos opciones de postulación a través de LinkedIn. ¿Cómo funciona entonces el ATS de LinkedIn? Pues muy sencillo. Se van a dar cuenta que tú entras, te pide esta información, por supuesto, código, teléfono, email, ¿ok? Subir tu currículum, que te permite subir varios currículums allí para que según el que tú veas que se ajusta mejor a esa posición, porque recordemos que tenemos que tener varios versiones de currículum según la posición a la que nos vayamos a postular. Le damos a siguiente y vienen estas preguntas. Estas preguntas las decide el reclutador y son parte del proceso de preselección y son parte del filtro como ATS que va a utilizar. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿has gestionado anteriormente equipos? Y si yo pongo que no, muy posiblemente el reclutador va a decir, quiero ver solamente los que sí han gestionado. Entonces, cuando tú digas que no y él pone el filtro de que yo quiero ver los que sí han gestionado equipos, tú no vas a aparecer nunca. Es que nunca me llamaron. Bueno, ya cuando tú veas que alguna de estas preguntas no respondes en positivo o, por ejemplo, dispones de carnet de conducir y vehículo propio, si yo pongo que no, mira, no te postules porque es que no van a ver tu currículum nunca. Por muy bueno que sea tu currículum, si esto es un filtro que están poniendo, no vas a pasar. ¿Okay? Y bueno, simplemente para que tengan una idea de cómo funciona el ATS de LinkedIn. Seguimos con el embudo. Ya vimos la parte automática, vamos con la parte semiautomática. Aquí quiero hablarles muy rápidamente del video CV, del Lead Recruiter, que no es más que la entrevista asincrónica, los test online y la gamificación. Recuerden que estamos viendo los procesos para entender los procesos como tal, cómo funciona, más allá de cómo responder a detalle en cada uno y ejemplificarlo, porque es mucha información si veo el detalle. ¿Ok? Entonces, el video se ve. ¿Qué es el video? Bueno, es una presentación que vas a hacer de quién eres, ¿ok? Y le permite al reclutador conocerte a través de un video, bueno, cómo te expresas, cómo te comunicas. Esto ya está resultando un poco en desuso, sin embargo, todavía hay empresas que lo pueden utilizar y lo pueden utilizar incluso en procesos en fases un poquito más avanzadas. Porque si yo hago mi filtro y veo que la persona tiene todas las características, pero necesito a alguien que va a hablar con gente, va a atender clientes, va a ser la cara visible de la empresa, quiero ver cómo habla, cómo se expresa, quiero entender un poquito su lenguaje, etcétera, yo puedo solicitar esto porque me da un poco la idea. Sin necesidad de entrevistar a la persona, simplemente me lo mandan, lo veo y en ese momento yo decido lo voy a entrevistar o no. Entonces ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué no es? No es una lectura de tu CV. Es decir, no es que te vas a sentar aquí y vas a agarrar tu currículum y vas a empezar a leer. No. ¿Ok? Esto es prácticamente un complemento porque a veces cuando lo piden y si les gusta lo que ven, entonces van a ver el currículum también. ¿Ok? Entonces, muchas ocasiones piden el video, pero también piden el escrito, ¿ok? Porque el del video les permite tener una impresión tuya de tu lenguaje, de tu expresión corporal, etcétera, que no tienen con el currículum escrito. Les traigo un ejemplo de lo que es. Tiene que ser algo muy corto, muy preciso, muy específico. No vas a leer todo, no vas a echar el cuento completo porque van a ser 5 minutos de video y no es la idea. Entonces, veamos este modelo para que se haga una idea de cómo funciona. Hola, me llamo María García López, tengo 27 años, soy de Valencia. Soy licenciada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia. En la especialidad es la colaboración con una ONG donde hemos construido unas proyectos. Soy una persona muy trabajadora y aprendo.
Eso es un ejemplo. Fíjense que son pocos segundos, aparece la chica en distintos ángulos, haciendo una muy, muy breve descripción de quién es y sobre todo qué ofrece. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones en el caso de que te pidan un video CV? Bueno, primero tienes que elegir el formato porque hay quienes dicen, pero es que no me quiero mostrar, etcétera. Bueno, está todavía la versión que en Canva puedes hacer un video con solamente imagen y vas poniendo fotos tuyas, pero no hablas directamente a la cámara, solamente van apareciendo fotos en distintas situaciones, eso es válido también, ¿ok? Importantísimo preparar el guión, que esté muy personalizado a la empresa, no es un video CV para todas las empresas, para aquellas que te lo piden, lo haces precisamente para ellos. La estructura en la introducción, una descripción profesional que te interesa, o algún logro que hayas alcanzado y el cierre de, bueno, contrátame, ofreceré mi mejor valor, una frase interesante o una frase famosa que te guste de algún personaje histórico, lo que sea, pues también puede ayudar a hacer el cierre. Entre 30 y 90 segundos, ¿ok? Y cuidando siempre los detalles. Los detalles es la luz, los ángulos de la cámara, la vestimenta, la dicción, tu voz, los ruidos que haya afuera, etcétera, ¿no? Todo eso es bien importante. La video entrevista es distinto al video CV, porque en el video CV tú mandas información sobre tu currículum y es un video que mandas, ¿ok? En la video entrevista, ¿ok? Ya es un proceso de entrevista como tal, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se utiliza? Se estila una plataforma, te mandan el enlace a tu correo electrónico, tú entras en ese enlace y llegas a una plataforma. En esa plataforma te van a dar una serie de instrucciones, por supuesto tienes que dar tu consentimiento de que si te van a grabar, de la información que es confidencial, etcétera. Y luego vas a ir respondiendo a las preguntas, pueden haber preguntas a responder de manera escrita y vas a tener que activar la cámara porque para ciertas preguntas te va a decir, responde esta pregunta, tienes tanto tiempo para prepararte o no te da tiempo de ensayar y simplemente arranca la respuesta. Hay de todos tipos, pero para que se hagan una idea, pues esto es una entrevista que vas a hacer a la cámara, luego esto le va a llegar al reclutador y el reclutador entonces lo va a ver posteriormente. Por eso es una entrevista asincrónica, no la ve al momento, no hay nadie que te esté viendo al momento, lo van a ver después, pero tú sí le vas a hablar a la cámara y sí vas a responder las preguntas que te van apareciendo en pantalla directamente para que queden grabadas en la cámara. Allí te dice cuántos segundos tienes para responder, etcétera, ¿no? Para esto hay que ir súper preparado también porque muchas veces no sabes cuáles son las preguntas que te van a lanzar y es puede resultar un poquito incómodo porque estás hablando en el aire, no le estás hablando a nadie, estás hablando ahí en el aire y no sabes quién te está escuchando. Pero bueno, es parte del proceso. Entonces, hay una grabación, el candidato recibe preguntas predefinidas y se graban. Hay un análisis automático en la inteligencia artificial porque esto se graba. Entonces, luego el reclutador puede o verlo completo, ¿ok? O filtrar y decir, o lo lee y después entonces comienza a jugar con la inteligencia artificial y le dice, ¿qué dijo este candidato sobre trabajo en equipo? Dime qué habla sobre liderazgo. Dame un ejemplo que haya dicho sobre tal tema. Entonces empieza, es como si estuviera con Gemini, con ChatGPT, escribiendo y preguntándole, ¿ok? Pero ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? Se va a ir al video y de ahí va a extraer la información. Esto está súper avanzado, esto lo están haciendo cada día con un poquito con más frecuencia. De hecho, entre un 44% y un 50% de las empresas españolas ya lo están utilizando, pero ustedes vean el nivel de frecuencia con que se hace esto. Entonces, no le extrañe. Ojo, por supuesto, con estafas, etcétera, tienen que tener mucho cuidado, pero si están en algún proceso, les puede llegar un correo para que ingresen a determinada plataforma. Ahí, nuevamente, tengan mucho cuidado porque se aprovechan mucho de hacer estafas, ¿ok? Y entonces ustedes caen inocentemente creyendo que es parte del proceso de la empresa en el que están y resulta que no. Entonces, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, entran a la plataforma y responden. Y al final, bueno, se le da un informe al reclutador. Si pasas esta etapa, posiblemente entonces pases, o si pasas esta etapa, seguro que vas a pasar allá en la entrevista directa, sincrónica, ya online o presencial, con el reclutador o con el hiring manager o lo que sea.
Les traigo un ejemplo también aquí de cómo funciona este proceso de esta plataforma. Fíjense que a la persona le llega un correo electrónico, ¿no? Entonces, bueno, estoy bien, perfecto, yo quiero comenzar, ¿ok? Allí te ubicas dentro de la cámara para que se vea. Aitza, creo que algo pasó con tu conexión. ¿Me ves? Antes de responder, implica preparar la Que en un respuesta. momento cuando hiciste el video, creo que se cortó un poco, así que bueno, me imagino que tenías allí, el video no se vio bien, pues, y se cortó un poco la imagen. Ay, bueno, igual como esto queda grabado, Sí, sí. puede volver a ver. Bueno, importantísimo ensayar frente a una cámara para que te sientas un poco más cómodo. Mirar a la cámara, yo a veces recomiendo que si te sucede esto, bueno, toma una foto de alguna persona que sea de tu confianza o algo y la pones al lado de la cámara para que sientas que le hablas a alguien. Eso ayuda a sentir un poquito más humano el proceso, ¿no? Sonríe, demuestra energía, no busques la perfección porque no somos perfectos, no va a quedar todo perfecto, pero siéntete cómodo, trata de ser lo más auténtico posible. Puedes colocar notitas a los lados para que no se te olvide ningún elemento y trata de aprovechar el tiempo que se te ha citado para ello. ¿Okay? Entramos en test y gamificaciones, que todos hemos vivido eso, son test y pruebas que nos envían como parte del proceso de selección. Pueden ser test que van desde técnicos de conocimientos muy específicos, entonces si yo soy contable, seguramente me van a hacer un test para ver qué tan bien manejo Excel, por ejemplo, o hay test de personalidad, test de competencias específicas, de habilidades. Los test psicológicos de pruebas proyectivas ya cada día se utilizan menos, pero igual se los dejo por acá. ¿Ok? Y otros tipos, el DISC, por ejemplo, se utiliza mucho también, el Raven, el Hogan, el Big Five, son pruebas que se utilizan. ¿Ok? Muchos de estos test, para que no resulten tan aburridos, se hacen a través de juegos, y es lo que se llaman gamificaciones, y que está un poco más de moda. Te muestran un test y a través de juegos que tienes que ir resolviendo, acertijos, etcétera, van evaluando competencias, habilidades, algunos conocimientos, etcétera. Entonces a la persona le resulta mucho más agradable, la persona fluye mejor en el examen o en la prueba o en el test porque es a través de un juego. De hecho, hay test de juegos que parecen juegos de videojuegos que utilizan empresas grandes que lo tienen diseñado para ellos específicamente, y entonces tú juras que estás haciendo un videojuego cuando realmente están evaluando ciertas competencias porque tú tienes tu avatar allí, eres determinado personaje, entonces tienes que pasar por tal cosa y entonces vas como jugando y resolviendo cosas allí en el juego en el que vas entrando, y entonces tienes acertijos, entras a un sitio, te encuentras con una persona, tienes que resolver tal cosa, responderle, sucede algo, y son súper divertidos y muy interesantes, ¿okay? Pero está detrás de la empresa evaluándote. Entonces son muy interesantes. Eso es lo que se llama los test, pero, o gamificación. Entonces cuando les llamen para un proceso y le digan que es una gamificación, es un test
a través de juegos. Yo les dejo estos dos aquí, que son el de la página de personality.com y 123test.com, porque son test que utilizan empresas de recursos humanos y tienen algunas versiones gratuitas. Entonces se los dejo para que entren en estas páginas y puedan ustedes hacer algún test gratuito que haya allí para que se familiaricen y entiendan cómo son estos tipos de test. No, no es para que eh, no es para presionarlos ni nada, pero sí les recomiendo realmente que lo hagan para que, como les digo, se familiaricen, se sientan cómodas respondiendo y entiendan de qué trata esto. Y no lleguen en blanco a, bueno, preguntarle al reclutador un test de qué y cómo es la plataforma, sino que ya tengan más o menos una idea de qué les están hablando. ¿Ok? Hablamos entonces del embudo automático, semiautomático, proceso automático y semiautomático. Vamos a entrar ahorita en personas, quiénes participan y qué evalúan. Y para eso les traigo este cuadro, ¿no? Tenemos tres niveles de roles. Tenemos los roles como más operativos, los roles más de manager y un rol más ejecutivo. Por dividir en tres solamente los niveles de los equipos dentro de las organizaciones. Y tenemos el proceso de preselección y el proceso de selección. Entonces, cuando estamos hablando de un nivel operativo, por lo general, el proceso de preselección lo lleva a cabo un reclutador junior y si no es tan operativo, sino un poquito más, entonces ya estamos hablando de un reclutador medio que puede ser el que haga el proceso de preselección. En la fase inicial, ya cuando has pasado toda la preselección y ya entras en la selección, entonces ya el departamento al cual vayas a ingresar, allí el jefe, el supervisor, el manager es el que te va a entrevistar. ¿Okay? Y luego en la fase final, entonces a veces no se incorpora, muchas veces el gerente general no se incorpora, sobre todo si son empresas grandes. Llega solamente hasta el nivel del manager del departamento, que es el que te va a entrevistar, ya él toma la decisión de tu incorporación, ¿okay? Si eres nivel operativo. Si es un nivel un poquito más manager, ¿okay? Ya la preselección puede hacer un reclutamiento, un junior, pero muy breve, muy de el uso de las ATS, pero ya se incorpora el HRBP, que es el HR Business Partner, que va a hacerte quizás una llamada telefónica, un primer contacto. Si pasas esa etapa con recursos humanos, entonces ya pasas a la fase siguiente con el jefe, con el supervisor, y si la posición es un poquito más alta, entonces vas a pasar con el gerente general o el gerente regional, que ya es en la fase final, porque ahí llegan 2 o 3 candidatos cuando mucho. ¿Okay? Y el nivel ejecutivo, pues ya el proceso de preselección se incorporan, por supuesto, los ATS, el HRBP y demás, pero aquí entra también el manager y el director, entra ya en el proceso de casi que de decisión y pasa entonces directamente a la fase final con el gerente general, porque son entrevistas de alto nivel con personas de posición ya bastante un poco más altas. ¿Okay? Ahora, ¿qué van a evaluar? Van a evaluar tres grandes áreas. El interés, ¿okay? que tengas y sobre la posición, moverte, trabajar en ese sitio, en esa empresa, en esa área. Esas son típicas preguntas para evaluar el interés. Que sepas hacer las cosas, que tengas el conocimiento técnico y te van a evaluar competencias también. Pero ¿cómo casa esto en cada una de las personas que te entrevistan? Pues de la siguiente manera. Por lo general, recursos humanos es el encargado y el experto y el entrenado en hacer entrevistas por competencias. Es raro que el gerente general o el manager haga entrevistas por competencias, aunque muchas empresas ya están entrenadas para ello, pero el que se concentra en hacerla es recursos humanos, porque está preparado para eso y porque es el que tiene que filtrar que realmente la persona cuenta con las competencias para pasar a la siguiente fase del proceso. En la fase inicial de selección, ya cuando sabemos que la persona tiene las competencias, entonces entra el manager para ver si tú sabes hacer las cosas. Entonces, bueno, llega el reclutador y dice, mira, tengo todas estas personas, cumplen con las competencias, trabajan en equipo, etcétera, etcétera, y tienen la formación, tienen los años de experiencia que me pediste, pero como yo no soy experto en logística, en marketing, yo soy de recursos humanos, entonces entrevista toda la parte técnica. Y eso es lo que hace el manager.
Ya el manager asume que recursos humanos identificó las competencias, entonces yo como manager voy a ver si la persona tiene conocimiento técnico. ¿Ok? Entonces, haber pasado la fase con recursos humanos de competencias es quizá una de las cosas más difíciles, porque ya después con el manager, ya si tienes la experiencia, explicar tus conocimientos, pues es un poquito más, te vas a sentir un poquito como más pez en el agua, ¿no? Y ya luego, en la fase final, ya el gerente general, el gerente regional no hace esa entrevista tan estructurada, ya es un tema un poquito más actitudinal, porque, ¿qué dice el gerente general? Pasó por recursos humanos, le gustó, pasó por el manager, le gustó, lo quiero dentro del equipo, y ahora lo voy a entrevistar yo, difícilmente la persona no me vaya a gustar o qué más le voy a preguntar. Entonces tienden a hacer preguntas un poco más estratégicas, preguntas de otro nivel, revisan un poquito los valores de la persona, que vayan en línea con los valores de la organización, algo como más motivacional, más actitudinal, a ver, y eso que nosotros no recomendamos, pero que lo hacen igualmente, ese tema del feeling lo hacen muchos de ellos a ese nivel. Entonces, para que se hagan una idea. Esto no es rígido, esto puede variar, pero lo que quiero es mostrarles aquí eh, la estructura ideal, ¿ok? O el proceso, digamos, establecido de manera formal en la mayoría de las organizaciones y que por lo general se cumple. Que puede variar, que primero me entrevista, que me entrevistó el otro, etcétera. Eso puede suceder y va a depender de cuánta premura tengo por cubrir la posición, si el manager está para entrevistar o no está para entrevistar, muchas variantes que pueden estar incorporadas en el proceso de selección. Bien, entonces ya hablamos del embudo, hablamos de las personas que están involucradas y entramos ahora en la parte ya entramos en automática, ya hablamos aquí un resumen, les muestro lo que les decía y entremos ahora entonces en la fase de procesos de las entrevistas, el assessment center, el business case y el case interview. ¿Ok? Entonces, la entrevista sincrónica. Esa entrevista ya no la voy a grabar en la plataforma y que la vea después el reclutador. No, aquí ya me llaman y me citan para una entrevista con el reclutador o con el manager o con la persona que me vaya a entrevistar, sea online o sea presencial. ¿Ok? Ahora bien, esto puede darse o vía telefónica o vía presencial u online. Por lo general, siempre hay una llamada telefónica que funciona como preselección. ¿Ok? Entonces, ya pasaste por el filtro en los ATS, te hicieron los test, te hicieron la gamificación, todo eso funcionó, mandaste tu video CV, ¿ok? Y mandaste también tu entrevista que te hicieron. Entonces, ahora, bueno, seguramente te van a llamar por teléfono, ¿ok? Entonces, bueno, quienes, por lo general, las empresas que piden o que hacen a través de las plataformas las videoentrevistas, ¿ok? No hacen estas llamadas telefónicas. Estas llamadas telefónicas las hacen cuando no tienen esa plataforma para hacer la entrevista asincrónica. Entonces, la llamada telefónica a manera de preselección es muy breve, es muy puntual y es para garantizar que tú tienes los requisitos mínimos para el cargo. ¿Ok? Entonces la hace el reclutador junior o el reclutador senior. Y luego la selección ya formal de entrevista la hacen ya el reclutador senior, el HRBP y el manager. ¿Ok? Entonces, solamente a manera de resumen, la entrevista sincrónica al momento puede ser o vía telefónica, que por lo general es al inicio, a manera de preselección, o bien avanzado el proceso, cuando ya has pasado por el test, ya has pasado por varias etapas y ya te llaman para decir, tienes una cita para que conversemos más ampliamente y va a llevar como una hora. La llamada telefónica no son más de 7 minutos. De ahí no va a pasar. ¿Ok? En esa llamada telefónica, ¿qué evalúan? O sea, te llaman por teléfono y te dicen, ay, Patricia, ¿cómo estás? Mira, recibimos tu currículum. Aquí aparece que estás trabajando en tal sitio. ¿Eso es cierto? Y Patricia, sí, estoy trabajando en tal sitio desde tanto y esta es mi función. Perfecto. ¿Y qué te hace moverte? ¿Por qué estás buscando trabajo? Ah, bueno, porque la empresa va a cerrar, porque me quiero mover, porque tengo este interés. Ok, perfecto. Estoy viendo que tienes tantos años de experiencia y trabajaste en tales sitios. Sí, sí, eso es correcto. Perfecto. Veo que también hablas inglés y que tienes el carnet de conducir y todo. Ah, bueno, perfecto. Si te pidiera que en 2 líneas te describieses, ¿qué dirías? O si te pidiera que me dieras tus fortalezas y tus debilidades, ¿cuáles serían?
tales. Ok, perfecto. Bueno, estaremos en contacto nuevamente más adelante. Te llamaremos si pasas a la siguiente fase. Hasta luego. Esa es, no hay más. Ok. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tus respuestas tienen que ser súper focalizadas, muy breves, muy claras y, por supuesto, cuidando mucho la dicción porque es por teléfono. A muy raras veces te hacen la llamada con video de una vez, porque te agarran fuera de base muchas veces y tú puedes estar en cualquier sitio. ¿Ok? Entonces, para no interferir así tanto, prefieren hacer la llamada. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con tu tono de voz, tu dicción, porque eso va a transmitir mucho, como no te está viendo, no está viendo tu lenguaje corporal, no está viendo tu expresión facial, no está viendo nada de eso, tú te resumes a una voz. Entonces, si esa voz es clara, es precisa, habla con pausas, tiene una buena dicción, y no estoy hablando de los acentos ni de nada, porque hablamos venezolano, ¿ok? Y vas a seguir hablando venezolano, eso no importa, ¿ok? Lo que importa es que hables correctamente, con una buena dicción, ¿ok? Una buena modulación, y no es que te estás tomando un café con un amigo, ¿ok? Sino que estás hablando con la empresa, ¿ok? Entonces eso hay que tener cuidado. Y en el caso de la entrevista, bueno, en el caso de que te evalúen interés, pues hay que responder según compatibilidad motivacional, que es lo que van a evaluar si realmente hay compatibilidad con las motivaciones que tienes y con lo que está buscando la empresa. Las competencias bajo el modelo Star-Guatola, de lo cual voy a hablar ahora, y luego a nivel de conocimiento te van a hacer preguntas técnicas, pero esto ya en la entrevista de 1 hora con el manager, el HR VP o el reclutador senior, ¿ok? Siento que estoy hablando súper rápido, pero es que se va acotando el tiempo y todavía me quedan cosas por hablar. Por favor, si algo no se entiende, vayan lanzando las preguntas y después las podemos ir viendo. ¿Okay? La estructura de la entrevista, para el que tenga una idea y no se pierdan el momento de la entrevista, es muy sencillo. Al principio te dan la bienvenida, se establece un poco el clima, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí, bienvenido, etcétera, etcétera. Y preguntas muy amplias o típicas, bueno, coméntame, entonces, ¿cómo llegaste a nosotros? ¿Cómo supiste de esta posición? Son esas preguntas como muy generales, como para entrar en calor allí en la entrevista. No estamos hablando de la entrevista larga, la entrevista de 1 hora, la entrevista completa, ¿ok? Después que el reclutador hace esto, porque esta es la estructura tradicional de recursos humanos, ¿ok? El manager, ustedes saben, y lo han vivido, el manager va y viene y no hace formalmente la estructura como lo hace en recursos humanos. Después entonces el reclutador, una vez que ya estableció un poco el rapport, entonces se va a ir al currículum y va a revisar, como ya lo leyó, entonces va a ir aclarando dudas que haya tenido. Entonces, algunos gaps. Mira, veo que del 2023 al 2025 no hay ninguna experiencia. ¿A qué te dedicaste? ¿Estuviste haciendo algo? ¿Qué sé yo? Aumentame un poco ese espacio, ¿no? Mira, te moviste esta empresa a esta empresa, ¿qué pasó en ese movimiento? ¿Cómo te moviste? ¿Cómo sucedió ese movimiento? ¿Okay? Bueno, mira, este logro que está aquí, ¿a qué hace referencia? Coméntame un poco. Allí hay aclaratorias del currículum, pero también hay preguntas técnicas para identificar el dominio que tienes del área. Luego el currículum queda un poco de lado y entonces el reclutador ya empieza a hacer preguntas por competencias, que son estas preguntas del pasado, donde trata de inferir a partir de tus éxitos, errores, situaciones que has llevado a cabo en el pasado, pues las puedas repetir en el futuro. Aquí el formato de modelo de respuesta sería bajo el modelo STAR o el modelo ATOLA, del cual ya les voy a hablar. Y al final está el cierre con preguntas de seguimiento. Te explican los siguientes pasos, qué va a pasar después, mira, entonces el siguiente paso es la entrevista con tal persona, etcétera, etcétera, y te dicen, ¿tienes alguna pregunta? Y ya es el cierre de la entrevista. Entonces esto por lo general es la estructura, ¿ok? Que viene. Cuando tú ves que ya te están explicando los siguientes pasos, o que ya no te van a preguntar más nada, ya están cerrando allí la entrevista, ¿ok? Entonces, nos vamos a el modelo de entrevista STAR. Eso es ampliamente conocido, así que no voy a entrar mucho en detalle, voy a ir directo a un ejemplo. Recordemos que simplemente aquí lo que debemos es describir cuál era la situación de lo que nos estaban pasando. La pregunta siempre va a ir hacia el pasado. Por eso la identificamos rápidamente. Recuerda una situación en la que alguna vez te pasó
háblame de siempre, siempre el reclutador se va a ir al pasado. Entonces, cuando te diga algo asociado a tu pasado, siempre pidiéndote que le des un ejemplo, una situación en el pasado, siempre eso es una entrevista, una pregunta por competencia. Entonces, describes la situación, describes cuál es la tarea que se te asignó, describes la acción que hiciste tú para resolver esa situación y esa tarea en la que te encontrabas y cuál fue el resultado final que obtuviste. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo rápidamente, solamente de manera ilustrativa. Describe un reto importante que hayas enfrentado y cómo lo superaste. Aquí se está evaluando la competencia de resolución de problemas. ¿Ok? Se puede también estar evaluando toma de decisiones, por ejemplo. ¿Ok? Quizás esas dos competencias. Entonces, una respuesta ideal, perfecta, que no les digo que la tienen que hacer ustedes, pero tratar un poco que al menos tengan los 4 componentes, sería algo como esto. Recuerdo que el año pasado, justo una semana antes de las presentaciones de los planes de marketing, uno de los gerentes de producto renunció. Esto es el entorno, la situación, cuál es el contexto que estaba pasando. ¿Ok? El director de la unidad me pidió que estudiara el material que había dejado listo mi compañero para que lo presentara yo en la sesión ante el comité ejecutivo. Esa es la tarea, porque fue lo que me asignaron y lo que yo debía hacer. Ojo, no he dicho nada todavía de lo que yo hice. ¿Ok? El contexto y la tarea, lo que yo tenía asignado para ejecutar. Aquí sí ya es la acción. ¿Qué hice yo? Elaboré una planificación para no solo estudiar el material, sino también investigar detalles que me parecieron que podían aportar valor. Además, consulté a otros compañeros con más experiencia y a los asesores del producto. Ensayé la presentación muchas veces aplicando técnicas de presentación efectiva a partir de una guía que pedí un colega. Entonces ya con esta información el reclutador ya ve iniciativa, proactividad, ve resolución de problemas, ve una cantidad de indicadores de competencia y él está evaluando tu competencia con esta respuesta precisamente. Y luego ya hacen un cierre con el resultado. Finalmente, llevé a cabo la presentación y me felicitaron por la cantidad de información adicional y de valor que pude aportar gracias a mi investigación, lo que garantizó la aprobación del plan de marketing sin mayores observaciones. Porque bueno, si fue algo de éxito, tienes que cerrar con este resultado que además le permite conocer al reclutador el nivel de impacto que tuvo tu acción. Si tú no dices esto, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Quedó bien? ¿No quedó bien? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Pero con decir esto ya dice, bueno, maravilloso, lo hizo bastante bien, porque no estuvo ahí para saberlo, pero tú se lo vas a decir a través de este resultado. ¿Ok? Ahora, ¿qué preguntas me suelen hacer a mí los clientes con respecto al modelo STAR? ¿Debo seguir exactamente este orden? No. Tú puedes empezar por la acción, puedes empezar por el resultado, puedes empezar por la tarea, por lo que tú quieras. El orden no importa, siempre y cuando establezcas todos los elementos, ¿ok? Tú puedes decir, bueno, te voy a contar una historia sobre una presentación que hice, que me felicitaron y que se aprobó mi presentación y que realmente para mí es algo de lo que yo me enorgullezco. Y fue lo siguiente. Fíjense, ahí empecé con el resultado, ¿ok? Entonces puedes ir en el orden que quieras. ¿Ok? ¿Qué pasa si se me olvida alguno de los elementos? No pasa nada. Para eso está el reclutador. El reclutador, si se te olvida alguna, te lo va a preguntar. Te va a decir, ¿y al final en qué terminó todo? Se te faltó el resultado. O que te diga, pero exactamente qué fue lo que te pidieron hacer. Me faltó tarea. O cuando se te olvida acción, que puede pasar, te dice, pero exactamente qué hiciste tú. Entonces, el reclutador es el que se tiene que encargar, el responsable de obtener toda la información para él poder armarla, estar completa y presentarla al manager o tomar decisiones sobre si tienes o no la competencia. Tú lanzas lo que recuerdas, si te pones muy nervioso, muy nervioso y no logras dar con todos los elementos, pues el reclutador está allí para preguntarte. ¿Okay? ¿Debo tener un ejemplo para cada competencia? No. Idealmente, que tengas varios ejemplos, ayuda. Pero a veces tú puedes tener un ejemplo muy bueno y entonces narras un pedacito de ese ejemplo, ¿ok? Que te sirve para hablar de cómo resolviste un problema. Pero resulta que en esa situación o ese ejemplo también tú organizaste algo. Entonces cuando te pregunte, algo tú no organizaste, entonces tú le dices, bueno, ¿recuerdas el ejemplo que te mencioné antes? Yo ahí también tuve una fase de organización que fue la siguiente. Eso está muy bien porque utilizas el mismo ejemplo y al reclutador le facilitas enorme la vida porque no tienes que echarle el cuento un nuevo ejemplo, sino que ya sobre lo mismo que él recuerda que le dijiste, ya entonces te montas sobre el ejemplo y continúas. ¿Que vas a usar el mismo ejemplo para todas las competencias? Bueno, tampoco es así.
tienes que tener varios ejemplos, pero sí lo puedes repetir, puedes usar el mismo ejemplo, porque a veces no nos acordamos de algún otro ejemplo, bueno, recurrimos al que ya dijimos, o a veces el ejemplo es tan bueno que puedo sacarle provecho, ¿ok? Y finalmente, y si no me acuerdo, ¿qué hago? Esto suele pasar, ¿ok? A veces nos hacen preguntas de una competencia en específico y nos damos con el ejemplo perfecto. Por ejemplo, que me pregunten, Aiza, háblame de una situación de conflicto que tú lograste resolver. Entonces, tú puedes decir, y eso es una estrategia un poquito para darle la vuelta y decir, bueno, recuerdo una situación problemática, una situación donde, bueno, la situación era un poco compleja, no necesariamente había un conflicto, pero sí era un problema que tuve que resolver. Entonces, te sales del conflicto y le das un ejemplo del problema. No pasa nada, ¿ok? Algo que se asocia, algo que tenga algo que ver. Pero no te quedes en blanco, no te quedes con, no tengo ejemplo de eso. No, eso nunca me ha pasado. No, porque siempre de todo te ha pasado, ¿ok? Tómate, por supuesto, unos segundos para pensar y trata de buscar el ejemplo. Vas a salir de la entrevista diciendo que este ejemplo que se lo di, que malísimo, que debí haber dado otro, que entonces no me acordé. Eso siempre va a pasar. Por eso es importante la preparación y tratar de tener fresco los mejores ejemplos de tu experiencia profesional. Me voy con el modelo ATOLA, ¿ok? ATOLA significa en inglés actions, thoughts, outcome, learnings y applications, ¿ok? Entonces, qué pasa con este modelo? Bueno, se han dado cuenta que el modelo de STAR ha quedado corto con algunas cosas y entonces los reclutadores tienen que repreguntar o hacer preguntas adicionales que ya trae este modelo, ¿ok? Entonces, actions tiene que ver con la situación, tarea y la acción. Engloba estas tres, ¿no? O sea, tú dices exactamente todo lo que estaba pasando, la situación, lo que hiciste. Eso es lo que se agrupa en actions, ¿ok? En outcomes es igual que la R, ¿ok? De resultados. O sea que tanto la actions como la outcome, los resultados son iguales que en el modelo STAR. ¿Qué es lo que varía en el modelo ATOLA? La T de pensamientos. La idea aquí es que tú puedas decir en voz alta lo que pensaste en ese momento. Porque a veces te vas directo, con el modelo STAR que pasaba, que te vas directo a la acción, pero yo como reclutador no sé qué analizaste, porque te fuiste directo a la acción. Bueno, me mandaron a hacer esto, entonces yo hice esto. Ah, pero ¿por qué decidiste eso y no otra cosa? ¿En qué pensaste? O sea, ¿qué te anticipaste? ¿Qué análisis hiciste? Y eso es valiosísimo para evaluar a un candidato. Entonces, ¿qué pensaste antes de actuar? La L de aprendizaje, ¿qué aprendiste de allí? Bueno, aprendí esto, aprendí aquello, me dejó un gran aprendizaje en este sentido, etc. Y lo he aplicado de esta manera posteriormente. De allí aprendí esto y entonces he podido replicarlo. Y ese replicarlo es lo que quiere escuchar el reclutador para garantizar que eso bueno que hiciste en el pasado lo vas a hacer bueno también ahora con mi empresa. Y te pongo el ejemplo, el mismo ejemplo que traíamos antes. Aquí, por ejemplo, después de la tarea, puedo decir, en ese momento pensé que aunque el reto era exigente por el poco tiempo, también era una oportunidad para demostrar mi capacidad de adaptación y de aportar valor más allá de lo que ya estaba preparado. Este es mi pensamiento, ¿ok? El análisis, ¿ok? O lo puedo incorporar en la acción. Durante el proceso fui revisando mis ideas y me repetía que si estructuraba bien la información y me centraba en las necesidades del comité, podría generar confianza a pesar de no ser el responsable original del plan. Todo eso es el análisis. Fíjense la información tan valiosa que le estás dando al reclutador. Aprendizaje. De esta experiencia aprendí la importancia de tener una metodología clara para asumir temas nuevos en poco tiempo, de apoyarme en el conocimiento del equipo y de ensayar hasta sentirme seguro con el mensaje. Qué importante, qué interesante ese aprendizaje, ¿no? Que lo verbalices para el reclutador, eso es oro. Y finalmente la aplicación. Desde entonces aplico estos aprendizajes cada vez que asumo una nueva presentación o proyecto. Bla, 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 y hago esto, hago aquello, hago lo otro. ¿Okay? Entonces ya el reclutador queda feliz porque ya sabe cómo es tu forma de pensar, tu forma de analizar, de actuar, cómo aprendes, qué has aprendido y cómo lo has aplicado y qué le vas a traer de valor a la empresa. Por eso este modelo ATOLA es tan rico en toda la información que le da al reclutador. ¿Ok? Son ya me estoy pasando, pero no quiero dejar de mencionar lo que me queda, que es el Assessment Center, el Business y el Business Case. El Assessment Center, ¿qué es? ¿Okay? Es un proceso de selección donde se agrupan, ¿okay?
a varias personas en una misma sala de forma simultánea. Yo les pongo un caso y ellos tienen que resolver. ¿Ok? Entonces, cuando te convocan un assessment center, por lo general es el assessment center grupal es este. El individual, hay distintas versiones, que una de ellas es el business case del cual les voy a hablar, pero el assessment center como tal agrupan a varias personas, les doy un caso y entre ellos resuelven. Entonces yo veo ahí liderazgo, cómo se organiza el equipo, cómo interactúan, cómo trabajan entre ellos y yo estoy fuera. Yo estoy como no liderando, pero sí haciendo como un monitoreo monitorizando, como dicen aquí, la situación, ¿ok? Pero el equipo y los candidatos que están todos reunidos de forma simultánea resolviendo la situación, ¿ok? Porque el recurso humano lo que hace es que modera. Y hay una serie de observadores que van tomando nota, no participan, sino que observan cómo actúan las personas y resuelven la situación. Estamos hablando de situaciones donde pueden ser cosas de trabajo, pueden ser acertijos, pueden ser problemas que no tengan nada que ver con trabajo. Bueno, te encuentras en el desierto con no sé qué y tal. Bueno, tienes que cruzar son ustedes un grupo de excursionistas que se perdieron en el bosque y tienen estos elementos. ¿Qué hacen para sobrevivir? Tienen 3 días y cuentan con esto. ¿Qué hacen? Entonces, bueno, ahí el equipo discute. Y aunque la situación no tenga que ver con el trabajo, pues hay mucho de las competencias que se evidencian al momento de resolver la situación. Y eso es lo que evalúan los managers que pueden estar allí y el mismo de recursos humanos. Entonces, más allá del resultado final, ¿ok? Es el proceso en sí y las competencias lo que yo voy a evaluar. Que bueno, que al final llegamos que 2 más 2 es 5. Si el proceso, la competencia que me mostraste, ya yo lo vi, no me importa si diste 5 o si diste 8. ¿Ok? A mí lo que me interesa realmente es cómo interactuaste, cómo lideraste el equipo. ¿Ok? Es esa competencia que yo voy a evaluar. Recomendaciones: ser auténtico, involúcrate, concéntrate en el proceso, comunícate con asertividad y empatía, trabaja en equipo y lidera, porque esto es lo mínimo que se espera dentro de un assessment. Olvídate de la apatía, de que quieras agarrar protagonismo porque yo soy aquí la reina del arroz con pollo y entonces, bueno, sobreactuar y bueno, o tener miedo a no participar. Nada de eso, ¿ok? Usted es una persona más, un candidato más que está allí para demostrar su valor, ¿ok? ¿Qué es el business case? Es un mismo assessment center pero individual. ¿Qué sucede en este caso? Te citan de forma individual, te dan un caso y tú lo tienes que resolver. Y luego hacer una presentación de los resultados que alcanzaste. Este business case en ocasiones te lo mandan 24 horas antes para que lo presentes al día siguiente o te citan y te dicen, tienes 2 horas para resolverlo. Venimos luego a que nos hagan la presentación. ¿Okay? Entonces puede ser al momento, como puede ser que te lo manden con tiempo para que tú lo resuelvas. Cada día lo mandan, te lo piden al momento para evitar que tú puedas utilizar inteligencia artificial o algún comodín de llama a un amigo, etcétera, nada de eso. ¿Okay? Entonces el business case termina siendo eso, un problema de negocio, un conflicto, una crisis o una planificación estratégica que tienes que resolver. ¿Okay? ¿Qué debes hacer para desarrollar el caso? Y analizar qué es lo que está pasando. Entonces, identificas cómo lo vas a abordar. Luego haces la planificación. Aquí estamos hablando de acciones, de responsables, de mediciones, de uso de KPIs, etcétera, que tengas que hacer, pues estamos hablando de una situación de negocios, ¿ok? Y luego entonces cómo lo vas a desarrollar, ¿ok? Para que tengas más o menos una idea de cómo es esto, ¿no? Bueno, te entregan un papel, te entregan o en la plataforma, el texto, lo que te va a decir es, bueno, una introducción primero. Usted ha sido promovido a la posición tal o usted es tal. Te meten en el rol, ¿ok? Tú eres fulano de tal y trabajas en esta empresa y te encargas de tal y tal cosa, ¿ok? Después te dicen cuál es la situación o el conflicto. La semana pasada pasó esto con el cliente, pasó esto con la empresa, o sucedió esto, estás pasando por esto, la crisis es la siguiente, etcétera, como el contexto, ¿no? ¿Qué está pasando? Primero tu rol, quién eres, y luego el conflicto o la situación. Te dan una serie de datos sobre los cuales tienes que hacer cálculos, tienes que hacer métricas, tienes que hacer la misma presentación, seguramente un análisis DAFO, o sea, muchas cosas, ¿no? Que puedes hacer allí. Y luego te hacen entonces las preguntas, ¿no? Resuelva la situación en tal sentido o haga una presentación con estas características, etcétera, etcétera. Entonces, es un caso con los datos, con el rol y con la pregunta que tienes que resolver.
Eso es un business case. ¿Ok? ¿Cómo hacer la presentación? Bueno, no me puedo extender más, ¿ok? Pero solamente para que tengan una idea que la presentación debe tener un inicio, el análisis que llevaste a cabo de la información, luego un plan de trabajo para abordar el conflicto o la situación o el problema o la estrategia que te pidieron, ¿ok? Cómo lo vas a ejecutar, ¿ok? Y el cierre de la presentación. Recomendaciones, bueno, comienza agradeciendo, comunícate adecuadamente, expon con mucha seguridad y con mucha confianza, escucha las preguntas que te puedan hacer al momento de la presentación y defiende tu punto de vista. El último proceso que quiero hablarles ya para cerrar en el case interview, que me voy súper rápido porque esto lo utilizan sobre todo las consultoras como McKinsey, BCG y Bain, donde también es un caso de negocio, pero la gran diferencia aquí es que no te dan el caso para que tú lo resuelvas y hagas una presentación. Aquí lo vas a ir resolviendo directamente con el entrevistador, que más que un entrevistador es como un consultor. Entonces, tú tienes que asumir el rol de un consultor. Y entonces yo, que soy el entrevistador, yo te digo, mira, como si estuviéramos discutiendo el caso de un cliente. Mira, llegó este cliente y tenemos esta situación. ¿Cómo crees que lo abordaría? Bueno, hago tal cosa. ¿Y qué harías con esto? Etcétera. Y hay en otros casos donde tú eres quien va haciendo la pregunta. Esto requiere muchísima preparación porque ellos exigen que tú resuelvas todos los casos bajo una metodología muy precisa y para eso hay que entrenarse. Entonces esto no es tan papayita. ¿Ok? Les pongo un ejemplo. Nuestro cliente es un importante fabricante minorista de bebidas no alcohólicas como refrescos, jugos, bebidas deportivas y té. Tiene ingresos anuales de aproximadamente 30 mil millones de dólares y un margen operativo del 30%. Nuestro cliente busca crecer y está considerando entrar en el mercado cervecero de Estados Unidos. ¿Debería entrar? Fíjense que aquí no es como el anterior, donde te doy los datos, tienes que hacer una presentación. No, aquí es, mira, debería entrar. Entonces ahí tú tienes que decir, ok, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es aumentar sus ganancias, okay, o su rentabilidad. Ah, bueno, ok. Y exactamente dentro de Estados Unidos, ¿qué target está? Y entonces empieza como esa interacción. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el case interview y el business case que puede crearse confusión? El case interview es una conversación de 30 a 45 minutos que tú tienes con el entrevistador para resolver un caso. Tú preguntas datos y vas avanzando en la solución del problema bajo una metodología precisa que te exigen ellos que te hayas estudiado antes para desarrollarla. Y en el business case es una evaluación como escrita donde tú tienes que hacer una presentación formal a un jurado, que es distinto. Allí ya al final te van a hacer las preguntas de la presentación, pero no es como en el case interview que vamos discutiendo el caso y lo vamos elaborando y lo vamos desarrollando juntos. Aquí es, lo hiciste y lo presentaste y chao. ¿Okay? Bueno, en resumen, ya para cerrar, ya vimos el embudo, lo que es la fase automática, semiautomática, vimos las personas, quienes están involucrados, que evalúa cada uno, y los procesos más manuales, vimos las entrevistas sincrónicas, vimos el Assessment Center, Business Case y el Case Interview. ¿Qué les dejo como mensaje final? Esta palabra, guárdenla en su mente. Crea, crea, crea. ¿Qué significa? Significa conoce. Cuando estés en un proceso de selección, tienes que conocer cada una de las fases, dónde te encuentras en ese proceso, hacia qué te van a entrevistar, quién te va a entrevistar, qué es la persona que va a estar incorporada ahí en el proceso. Entonces, conoce la empresa, conoce bien la posición, conoce todo lo que tenga que ver o la mayor información posible que te puedan dar sobre el proceso. En segundo lugar, relaciona. ¿Qué vas a relacionar? Bueno, mi perfil con lo que ellos están pidiendo, mis valores con los valores de la organización, cómo yo encajo en esa posición, cómo yo agrego valor. Entonces, esa relación entre ese perfil y lo que ellos están buscando. Ensaya, importantísimo. Frente al proceso que vayas a estar, tienes que ensayar. Ensaya las preguntas, ensaya si te dijeron que es un assessment center, si te dijeron que es una entrevista por competencia, ensaya frente a una cámara, todos los ensayos que puedas hacer, la preparación es fundamental. Y por supuesto, vamos a pasar por varios procesos y en muchos de ellos no vamos a quedar porque
Bueno, sería ideal quedar en muchos, por supuesto, pero pasaremos por procesos donde lamentablemente no quedaremos. Y entonces, ¿qué me queda allí? Aprender de ese proceso. Yo digo algo que a veces es poco popular, y es que el reclutador no es responsabilidad darte feedback. Su responsabilidad es cubrir una vacante. Ay, pero ¿cómo aprendo si el reclutador no me dio feedback? Bueno, uno aprende en la vida a punta de golpes y uno aprende en la vida sin que mucha gente nos dé feedback. Nosotros aprendemos porque vivimos la experiencia, porque nos dimos cuenta y hacemos una reflexión, hacemos un proceso de autoconocimiento, autoevaluación de qué nos pasó, qué hice, qué pude haber hecho mejor, etc. Entonces, ese es el proceso de aprendizaje que tienes que hacer para cada una de las etapas en las que te encuentres. Entonces, les dejo este mensaje. Recuerden, conoce, relaciona, ensaya y aprende. Con esto cierro. Ay, a ver si nos da tiempo de preguntas. Patricia, me vas a matar porque llegué a 1 hora y 15. Dios. No te preocupes, Aixa. A ver, hay aquí unas preguntitas. Dice, en caso de que se utilice IA para analizar mi CV o la entrevista, ¿existe una revisión humana final antes de la decisión de descarte? Sí y no. Si pasas por el proceso de, si la IA hace la lectura de tu currículum y tú cumples con palabras clave, cumples con los años de experiencia, cumples con los criterios y los filtros que ha definido el reclutador o que le ha dicho a la IA para que te filtre, entonces sí vas a pasar a la siguiente fase. Pero si no cumples con esos requisitos, nadie va a ver tu currículum. Por eso les digo, es muy duro decirlo, pero si el anuncio a manera de ejemplo, el anuncio dice de 2 a 4 años de experiencia y tú tienes 5, tienes 6, nadie va a saber de ti, porque es de 2 a 4 años, ¿ok? A menos que diga más de 2, más de 4 años, ¿ok? Es diferente, pero por mucha experiencia me van a descartar a Isa, sí, porque es de 2 a 4. ¿Ok? Es lo que hay. Sí. Lady pregunta, en caso de movimiento migratorio, al principio de no tener permiso de trabajo, etcétera, pasan 3 años sin trabajar. ¿Qué respondo a esa pregunta? Mira, esa es una maravillosa pregunta. Fíjate, no sientas que han sido 3 años que has estado en el limbo, 3 años perdidos, 3 años que voy a decir que no hice nada. Hiciste muchísimo, hiciste más que otros candidatos. ¿Qué hiciste? Tu proceso de adaptación, de conocer la cultura, de entender la idiosincrasia aquí del español, de entender los procesos, de adaptarte, todo eso está asociado directamente a competencias. Es decir, en esos 3 años tú seguramente desarrollaste la competencia de proactividad, de resolución de problemas, de toma de decisiones. Entonces, identifica lo que hiciste, ¿ok? Y cómo eso lo puedes llevar a ejemplos propios de competencia. Bueno, entonces te dice, mira, pero veo que estuviste, te dice el reclutador, estuviste 3 años sin trabajar, que veo que este vacío de 3 años. Bueno, durante esos 3 años es el tiempo que me ha llevado mi proceso migratorio a estar aquí y me he dedicado a varios aspectos. Por un lado, a todo el tema legal, etcétera, 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 al tema de la vivienda, al tema de los estudios de mi hijo, entonces me ha tocado tomar decisiones con respecto a esto, me ha tocado, y sin llegar en detalles personales, pero sí para que veas que no te has quedado sentada en una esquina, sino que realmente has resuelto situaciones, seguramente hiciste algún curso, etcétera. O sea, quitémonos de la mente que no hicimos nada. O sea, hicimos muchísimo. O sea, muchísimo. Toma de decisión, solución de problemas, conocer la cultura. Eso es mucho más de lo que han hecho otros candidatos en 3 años trabajando en una empresa. Te lo puedo asegurar. Entonces, siéntete orgullosa de lo que has podido hacer en ese periodo. Ok, dice Miguel, soy de nacionalidad colombiana, casado con ciudadana española en una entrevista que ¿qué estrategia puedo utilizar para demostrar un canje cultural en España, un encaje cultural en España? O sea, ¿cómo hago para demostrar que estoy integrado, pues? Yo creo que eso no se expresa verbalmente, eso lo percibe el reclutador, ¿ok? Trata de utilizar palabras propias, ¿no? En vez de decir carro, di coche, por ejemplo. Detalles de ese tipo, ¿no? Eso ya dice que estás utilizando la forma como de expresar aquí, ¿ok?
No cambies tu modulación de la voz, porque a veces queremos disfrazar nuestro acento. Oye, nuestro acento es nuestra identidad, ¿ok? A mí me encanta el acento bogoteño, me encanta, ¿ok? Y eso no te va a discriminar, ¿ok? Más bien te va a mostrar como mucho más auténtico. Pero sí trata de hacer ese esfuerzo de utilizar como palabras, ¿ok? Menciona sitios que has conocido, menciona procesos que ha llevado a cabo de, bueno, hice este curso, voy al parque y tengo unos amigos acá, o hago aquello, cosas que estén directamente asociadas con una vida propia de alguien que ya se está instalando en el país. Con esos detalles, ya el reclutador va como midiendo y va viendo como tu encaje. Es decir, no tienes que decir yo encajo por esto, no, sino en la forma en cómo te expresas, y si tú ya sientes que tú eres encajado, eso te va a salir de forma natural. Ya. Carlos dice, ¿en qué se podría diferenciar un proceso dentro de una empresa española a una de carácter internacional? Muy buena pregunta. ¿Ok? Mira, las empresas españolas suelen ser españolas nacionales, pequeñas, ¿ok? Los procesos suelen ser mucho más cortos, ¿ok? Utilizan igual ATS, utilizan como primer proceso de preselección, utilizan la llamada telefónica y utilizan las entrevistas por competencia. Esos tres elementos los utilizan todas las empresas aquí en España. Las internacionales, aunque estén ubicadas aquí, ya son un poquito más globales, ¿ok? E incorporan más procesos. ¿Y eso qué significa? Bueno, más uso de plataformas con las videoentrevistas, más personas incorporadas en el proceso, y por lo tanto los procesos a veces son un poquito más largos, utilizan más test, utilizan gamificaciones, ¿ok? Cosa que estas otras empresas más pequeñas y más locales quizás no tengan tan estructurado. Entonces, la diferencia básicamente es por el número de personas que participan, por lo largo del proceso y por la complejidad de los procesos en sí. ¿Okay? Sin embargo, mi recomendación es que aprendamos todos, porque no sabemos en qué momento una empresa, por muy española o pequeña que sea, ha decidido incorporar la inteligencia artificial y tiene su ultraproceso de una plataforma espectacular, y nosotros nos quedamos confiados en que no lo iba a hacer porque era una empresa pequeña. No, vamos a prepararnos para lo más complejo, para cuando entremos a algo no tan complejo nos sintamos como pez en el agua, nos sintamos cómodos y en confianza. Perfecto. Pues sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda que quieran aclarar? Voy a dejar aquí la encuesta final para que la vayan respondiendo, y todos los que participen pues entrarán en el sorteo de la hora de asesoría con Aitza. Entonces, pues voy a colocando la encuesta acá para que la vayan respondiendo. Y muchas gracias, Aitza. Siempre tan completa toda la información y No, de tanto valor. no, siempre a la orden. Lo que pasa es que yo me involucro en el tema y entonces se me empiezan a venir ideas. Entonces, y me cuesta cortar, pero espero no haber ido a la carrera y que se haya entendido y haber llegado el mensaje de todos. Por supuesto, completamente a la orden. Ahí tienen en la página, tienen mi página web, y yo estoy en Mira, LinkedIn y me consiguen con mucha facilidad, muy rápidamente. dice Daisy, es de las mejores presentaciones que he tenido en mi vida. Felicidades. Wow, Wow. honor que me hace, gracias. Excelente Gracias. charla, excelente presentación. También pueden ir dejando su correo electrónico aquí en el chat, porque muchas veces entran con un correo que no es el con el que están registrados en la app y yo no logro ubicarlos. Entonces, si pueden ir dejando el correo, se los agradezco también. Y por favor, contesten la encuesta.